Así que vamos a arrancar. El cómic, pero se toma en serio, la mucha cara del noveno arte, no sabía qué nombre ponerle a esto, la verdad. Es un juego de palabras, porque vamos a hablar de dónde sale la palabra cómic y vamos a ver por qué digo ahí como subtítulo las muchas caras del noveno arte, cómo deriva de preguntarse qué es el cómic, de dónde sale la palabra cómic y de repente tener una diversidad de géneros, si queremos, importante. Bueno, ¿por qué cómic? Ya ayer estuvo hablando Guillermo de la caricatura como precursora de la historieta en Argentina. Franco Bayer estuvo hablando el viernes de la caricatura como precursora al humor gráfico, los memes de hoy en día. El año pasado estuve hablando yo también un poco de lo que había antes de la historieta. La caricatura es una constante, o sea, es una raíz fundamental de la historieta. Por más que uno no la suele tener en cuenta, la caricatura lo es porque fue la previa al humor gráfico y cuando empezamos a usar muchos cuadritos de humor gráfico para una tira, para una historia un poquito más larga, empiezan a hacer la historieta, en pocas palabras, ¿sí? Y las caricaturas y el humor gráfico, como dice la palabra, viene de lo cómico, ¿sí? Entonces viene un poco de ahí, por eso ya desde el siglo XVI que empezaban a masificarse un poco las caricaturas. Mari Salmo, por ejemplo, saca una de las primeras publicaciones que hay, imprenta como podía, y en ese entonces no podía comprar cualquiera ese tipo de publicaciones, que ya le puso Darlis Comic Prints. Ya pone la palabra cómic, ¿por qué? Porque era un humor sarcástico, ácido, crítico de la sociedad, incluso de la iglesia, de lo que pasaba. No era cómico en el sentido de entretenimiento o en el sentido de chistes, de humor. Era generalmente una crítica social. Bueno, después de esto no voy a ponerme a profundizar, pero el que se reconoce como padre de la historieta en Europa es un tal Rodolf Töpffer, que para 1830 esa región era Suiza ya, antes no. Él le decía de otra manera, le decía historias en estampas, historias en imágenes, pero el arte de Rodolf Töpffer, este estilo de hacer caricatura y humor gráfico ya con una secuencia definida, como veíamos recién, hay una secuencia definida de gente moviéndose, lo empiezan a copiar ese estilo, empieza a salir en publicaciones, en las primeras publicaciones litográficas que había en la época, por ejemplo el francés Charles Philippon, ¿sí? ¿Y qué nombre le pone? Magazine Comique, revista cómica, ¿sí? Y si seguimos, vamos a España. En España sale en 1872 una publicación que se llama El Mundo Cómico. Sigue la palabra cómico. En 1890, en Inglaterra, Comic Cats. ¿Sí? Todas las publicaciones que tenían que ver con caricatura y humor gráfico, la palabra cómic estaba presente. En un idioma o en otro, la palabra cómico, porque eran todos referidos al humor sarcástico, ácido, crítico. Entonces, bueno, ¿qué fue primero? ¿El cómic o la historieta? ¿De dónde el término que se empezó a utilizar así patente? ¿A qué les parece a ustedes? ¿Cuál fue primero? ¿Cómic o historieta? Historieta, dicen acá. Cómic, historieta. Estoy hablando mundialmente, ¿eh? Bien. ¿Por qué? Porque es más normal que la gente piense en cómic. No, más fácil que piensen en historia. Sí, pero bueno. Bueno, me parece. Bien. El primer término jugado para este tipo de humor que se estaba gestando, de arte que se estaba gestando, era historieta. En la publicación Mundo Cómico de España, en 1872, ya en el número 135 salían bastantes publicaciones, en 3 años nomás ya era el 135, se utiliza historieta, ¿sí? Y historieta, hasta principios del siglo pasado, la RAE lo definía como cuento o fábula mezclada de alguna aventura o cosa de poca importancia, ¿sí? O sea, el término historieta no es nacional, no hay que sentirse patriota, me parece a mí, por decir historieta, es español, ¿sí? Y la etimología del término viene de algo corto y de poca importancia, ¿sí? Después sí, cuando se reconoce la historieta como algo más allá de eso, cuando ya se hace, ya entra, se consolida, lo redefine la Real Academia Española y pasa a ser una definición más completa de serie de dibujos que constituye un relato cómico, fantástico, aventura, lo que sea, con o sin texto, no importa si tiene texto,
Que puede ser una simple tira, que puede estar en una o varias páginas, en una revista o puede estar en un libro. O sea, el formato tampoco lo define, ¿sí? Es más que nada una secuencia de dibujos que constituye un relato, para decirlo rápido y fácil, ¿sí? Pero ahí en la RAE dice, no habla de humor en el primer concepto. No, el primer concepto, ¿por qué? Porque viene de historieta, había publicaciones que eran cortas y sin importancia, tipo noticias, Claro, por eso. noticias chabacanas, no sé qué nombre ponerle, pero la cuestión es ese, el estigma de esa palabra original, ¿sí? Que ahora vamos a volver a eso. Pero la palabra, bueno, cómic en realidad se empieza a usar mundialmente más que historieta, por las publicaciones como la de Comic Cats de Inglaterra. A los pocos años se explotan en los periódicos estadounidenses y como son tiras, ahora le decimos historieta, pero en ese momento era tiras de caricatura o lo que sea, le decían comic strips, incluso le llamaban funnies, el nombre que más se usaba a principios del siglo pasado en Estados Unidos era funnies, ni siquiera era cómic. Y el término cómic, para no sentirse culpable cuando uno dice cómic, deriva en realidad del latino comicus, que a su vez deriva del griego, no sé, que sería cómico, ¿sí? Es referido a la comedia, es algo referido a la comedia. Y sin embargo acá en España cuando adoptamos el término cómic, en realidad no estamos usando cómic como la palabra en inglés, estamos usando cómic con tilde, ¿sí? Cómic, que es una palabra nueva para nuestro vocabulario. Si bien deriva de cómic en inglés, que es relativo a la comedia, cuando nosotros usamos el anglicismo, usamos una palabra nueva, que está derivada, que se dice definida, derivada de la comedia, pero la palabra cómic con tilde ya sabemos que es lo que nos gusta decir a nosotros, una cuestión nostálgica tal vez más que nada, historieta, ¿sí? Pero en realidad historieta o cómic con tilde, acá en Argentina es lo mismo, ¿sí? En pocas palabras. Eso era Claro. mí. Pero bueno, el estigma, lo que decía recién, el estigma de la etimología va a llevar a cabo a lo que quiero hablar hoy, porque, por ejemplo, en España y en Argentina nosotros decíamos que en un principio historieta era eso, historia corta sin importancia. En Japón, por ejemplo, se le decía manga, que quiere decir ilustración informal, y en otros países sí se le daba una terminología, un término un poco más apropiado y menos peyorativo, que quedaba un poco mejor, ¿no? Que algo que sin importancia y poco formal, como que lo dejaba fuera. Es más, yo hoy en día hablo con gente que cuando le digo el cómic es el noveno arte, me dice arte. Lo dice así. Y uno se enoja, pero en realidad cuando vos estás hablando con alguien que es ignorante, en el buen sentido, que no sabe nada de cómic, y bueno, sí, hay que ver por qué el otro piensa que el cómic no es un arte. Justamente por eso me incentiva a dar charlas como esta. La realidad, más allá de las terminologías, cada uno después, como dijimos, historieta se redefinió y está bien que usemos historieta, no está mal, por más que nos recuerde la palabra lo que es en un principio, es que cuando explota el cómic, explota en Estados Unidos en los periódicos y explota con un público infantil, ¿sí? Y como toda la cosa que explota se usa hasta que deje de dar huevo de oro a la gallina. Todo el mundo hace historieta infantil, todo el mundo hace historieta con animalitos. Entonces pasaban como 30 años y el público que al principio leía esos cómics infantiles ahora quería leer cómics un poco más maduros, ya había crecido, pero ya había quedado el estigma de que el cómic era para chicos. Estaba hablando del siglo pasado, ¿sí? Entonces ahí empieza a haber gente que dice, a ver, empecemos a usar otro término porque si yo digo trabajo haciendo cómic no me van a tomar en serio porque lamentablemente pasaba. Y entonces había que pensar en distintas palabras. Lamentablemente sigue pasando un poco y eso, ayer Guille lo mencionó, incluso, imagínense hace 100 años atrás. ¿Sí? Eso es lo que le decía, en el siglo XX eran publicaciones, eran cómicos satíricas, pero no eran, o sea, la historieta previa a la historieta era cómica, era satírica, pero no era infantil, justamente era chiste adulto. Después empezó a hacerse más infantil. En los 20, 30 el público ya era más adolescente, más joven, entonces empezó a darse más del tema de los superhéroes, de los westerns, de lo que sea de aventura. Después empezaron géneros un poco más maduros en el sentido de que ya tenía que ponerle un margen de edad cuando hablaba de terror, policial. Cada década que pasaba era como que había una exigencia un poco más madura en el cómic y llega a un punto que realmente se quería hacer un cómic para adultos, ¿sí? O mejor dicho, se quería hacer un cómic libremente, no importaba el público. Fíjate vos si lo lee tu hijo o no. No es cuestión de que yo me tengo que andar limitando porque la historieta la leen los chicos, nada. Entonces empiezan a pensar de nuevos términos, ¿sí? Para atajarse un poco y ver si la pegaban un poco, empiezan a aparecer nuevos términos. Uno de los primeros, o el primero que se encuentra en registro comúnmente,
es de Al Carreno, que no solo publica un cómic con otro nombre, le pone comic novel, como diciendo esto es una novela cómica. ¿Por qué? Porque publica en un libro una historia autoconclusiva. Hasta ese momento, generalmente, porque en Europa se compilaban álbumes de historias que iban saliendo, hasta ese momento, en el 47, no era muy común, o no era común, que haya una historieta que empiece y termine en un libro, como si fuera una novela, ¿sí? Entonces saca Anarco, el dictador de la muerte, que en realidad por dentro era lo mismo que eran los comic books, como se le decía, la historieta de aventura no era distinto, no era ni más maduro, ni muy distinto, ni nada, pero el tipo se atajó con el término comic novel. No la pegó, no, por ponerle eso, la verdad no cambió nada. 3 años después sale Rima con lujuria, que en inglés es It Rhymes with Dust, porque la protagonista, que es la que ven ahí, se llama Rust. Entonces Rust rima con Dust. Y ya es una novela policial negro, en un formato de esa época de bolsillo, que se llamaba pulp, porque se hacía con la pulpa de papel, lo más barato del papel. El primo hermano de la historieta, comercialmente hablando, o de nicho, mejor dicho, eran las novelas pulp, que eran novelas eran escritas, no eran ni con ilustraciones muchas veces, tenían ese formato barato para de acceso a todo el mundo y de cierto entretenimiento también para adultos. Entonces es como que todo este grupo de autores, algo muy característico de esta historia, todo ese grupo de autores, todo ese equipo, hay dibujantes, hay guionistas, hay entintadores, no es un solo artista o dos, sacan esta novela. Y también usan distintos planes, juegan con los grises, ya empiezan a meterse con cosas que hasta ese momento era raro, ¿sí? Sacan este primer número como anticipando una serie de novelas, no les va muy bien, no estaban en la época adecuada, todavía seguían discriminando a la gente que quería trabajar de la historieta, más vale que te dediques a otra cosa si querés ganar plata, o dedicarte a la historieta infantil. Entonces no avanza mucho. Y estamos a nada o a pocos años de que haya censura del cómic en todo el mundo, casi. En todo el mundo, menos lugares como Argentina. En muchos lugares de Europa, en Canadá, en Estados Unidos hubo censura. Uno de los entonces, esa censura que se empieza a palpar, hay publicaciones que se empiezan a atajar en cómo se ven. En vez de decir comic book, dicen magazine. Entonces, como magazine quedan catalogados revistas como Mad, que Mad también era una revista de crítica social, no necesariamente tenía que tener historieta dentro, pero cuando tenía alguna que otra historieta, la gente se la podía jugar más porque no tenía que tener indicaciones de que esto no es para ti o cosas por el estilo, y ya tenía cierta llegada. Y así todo entre los distintos artistas y autores se vigilaban un poco para ver qué salía, y había un guionista judío, un artista judío integral, es decir, que hacía todo, Bernard Kristen, que hace que él vea el cómic como algo como un todo, no algo como tiene un guión, un dibujo separado y hay que unir las dos cosas. No es 1 más 1, 2, es algo que hay que buscar que salga bien todo junto, no es simplemente te doy texto, me haces los dibujos y sale como sale, no, tiene que estar bien unificado. Y se la juega con una historieta que si bien tiene solo 8 páginas, la hace él como quiere, le costó mucho, al principio no se la dejan sacar, le dan ciertas indicaciones hasta que insistió bastante y la sacó como quiso, una historieta donde el protagonista, y no se sabe hasta el último cuadro, y uno hace empatía con ese protagonista y todo, es un nazi. ¿Sí? Y se llama Master Race. Entonces ya empiezan a plantear ciertos enfoques maduros, adultos, empieza a jugar con la cabeza de alguien que lee de una manera que no era muy común en la historieta en ese momento, pero lamentablemente está en pleno año de censuras y de ver mal a los cómics, sea lo que sea, y por eso no tuvo mucho éxito en que salga algo, que esto se lleve adelante, ¿sí? Ahora, hay un ejemplo particular, ¿sí? Relacionado un poco con este tipo de historias, ¿sí? ¿Por qué no empezaron a censurar? Es un tema para otro día, pero sí, te lo digo, voy a tratar si te lo corto. Había pasado la Segunda Guerra Mundial, sí, no, esto no es Estados Unidos nada más, mundial, por eso digo, países como Canadá, Estados Unidos y Francia, políticas de limítrofe, política de vecinos. En los 40, la historieta de superhéroes se la llevaban a los soldados a la trinchera y era la emoción que tenían en el momento y aparte de sentirse más patriotas porque estaban defendiendo su patria, el enemigo era el nazi, se incentivaba como propaganda. La violencia un poco también. Después de eso, vamos a bajar todos los humos, entonces toda historieta que tenga algo de violencia es como que se la baja y empiezan a echarle la culpa a la historieta de que aumentaba los niveles de delincuencia en los jóvenes
hubo un psicólogo muy reconocido, que era realmente un buen psicólogo, pero se le ocurrió meterse en este nicho y hablar mal de esto. Consiguió los senadores como para que le lleven la corriente y hacer leyes. Y al final no es que el Estado la censuró. En algunos lugares, creo que en Canadá y en Francia sí. Pero en Estados Unidos, antes de llegar a eso, se juntan entre los editores y dicen, vamos a autocensurar, ¿no? Vamos a hacer todo un código, que es un código que estuvo hasta el 2011, vamos a hacer un montón de pautas para que publicar sin problema. Vos podías publicarlo, vos podías sacar algo, pero no ibas a tener ese sellito en la revista. Entonces, si no tenías ese sellito en la revista, la distribución iba a ser mediocre. O sea, tu revista no iba a llegar a ningún lado. Había un entongue por todos lados. Y las revistas no podían tener nada que desafíe a las autoridades, nada que tenga que ver con el sexo, ni referente a lo sensual. O sea, limitaba los argumentos mucho, y eso si quería una historieta menos infantil, se complicaba. Y bueno, podría hablar más, pero un poco era eso, eso fue a mediados de los 50, mundial. Pero bueno, hablando del holocausto, ¿alguien conoce algún relato autobiográfico sobre un ratón y el holocausto? ¿Cuál? Maus. 1940, ¿eh? Ah, Bueno, había un judío en un campo de concentración, Gurs, no sé cómo se dice en inglés, que obviamente publicando sin permiso de Walt Disney saca una historieta prácticamente autobiográfica de cómo la estaba pasando en ese campo de concentración como si fuera Mickey. Era un francés, nacido en Alemania, por Rosendahl. Estuvo 2 años detenido en ese campo de concentración antes de que lo manden a Auschwitz y ahí sí lo aniquilan. Es un cómic que estuvo sin oficializarse hasta el año 70 y largo y que recién se publicó en 2014. ¿Sí? Y es un ejemplo, hay que aclarar que era un cómic entre comillas, ¿no? Porque es imagen y texto. No sé si era la estructura exacta de un cómic, pero es lo más cercano a un cómic y autobiográfico creo que hay de registro histórico. ¿Sí? Y es curioso que él se represente con un ratón, más allá de que sea Mickey, por Maus, que vamos a hablar después de Maus, justamente. Él a esto lo definía como text comics, ¿sí? Ya hay otro formato, el tipo estaba en el campo de concentración, pero esto se alcanzó a publicar mucho más tarde, porque lo hacía ahí, en Gurs lo permitían expresarse, hasta que lo llevaron a Auschwitz directamente aniquilado. Mientras tanto, mientras pasaba todo esto, vamos a ver qué pasaba en otra parte del mundo que no estaban tan afectados por la censura como Japón. Japón ya desde los 40 se da cuenta que puede venderle historieta o manga a distintos públicos. Por ejemplo, surge el seinen y el josei, que es manga para adultos masculinos o femeninos, ¿sí? No me voy a poner en detalle, pero años más tarde surge incluso el manga para personas de diversidad de género. Estoy hablando de mediados del siglo pasado, ¿sí? En el 57, ahora sí, en la década del 50, surge el Gekiga, sobre todo impulsado por me repasé, Yoshiro Tatsumi, que era también como un cómic de autor, ¿sí? Un cómic que hacía uno sin mucho condicionamiento editorial. Y lo trataba sobre cuestiones temáticas de la condición humana, mental, de la clase obrera, sobre todo. Y estamos hablando del 57 del siglo pasado, ¿sí? Gekiga, para diferenciar del resto del manga, era un cómic maduro en ese sentido. Cuando yo digo maduro, no es que menosprecie el cómic que sea de entretenimiento o lo que sea, digo maduro en el sentido de capaz que es más realista, para asociar un montón de palabras ahí. Pero no es que sea ni mejor ni peor, Era más sombrío, eran situaciones más realistas. Y los dibujos también tendían a ser. Eso en el 57. Y acá en Argentina, lo que hablaba recién Guillermo, surgía el héroe del pueblo, el héroe colectivo. Había una situación de invasión en el país, en la ciudad, en el pueblo donde vivía el personaje del Eternauta, y salía adelante y a enfrentarse a eso. Y impulsaba a la gente que haga lo mismo, ¿sí? No tenía poderes, no tenía carrera de nada de héroe, o sea, el tipo enfrentó lo que le tocó vivir y reunió gente. Ese era un concepto que no había sido explotado en el cómic, ¿sí? Primero en Argentina, ¿no? No sé si el resto del mundo también. Algo a destacar, ya que estoy hablando de Argentina, 10 años después también esto de Westergel, el mismo guionista, con 2 artistas enormes. Alberto Breccia ya tenía su carrera y el hijo, Enrique Breccia, tiene la propuesta de ser los primeros en una colección de cómics biográficos de personajes de cierto punto de inflexión en lo que es Latinoamérica, en lo que es la política y la sociedad, y empiezan por el Che meses después, o sea, tenían ganas de sacar una historieta del Che meses después de que lo fusilaran.
¿sí? Y la sacaron así, meses después de Velocidad. Acá, esto es un antecedente de cómic biográfico, porque no hay mucho cómic biográfico antes que este, sacando lo del ratón de Auschwitz que hablaba antes, que en ese momento no se sabía que existía, no había salido a la luz. Es un precedente en lo que es el uso blanco y negro, tanto del padre como del hijo, que es más común verlo de Alberto Breccia, pero Alberto Breccia acá eligió un formato de dibujo más conservador, más tradicional, y el hijo, que tenía 20 y pocos años, se la juega con materiales y con un blanco y negro mucho más definido. Eso marcó mucho a generaciones futuras de artistas en todo el mundo, ¿sí? Marca de alguna manera una escuela de dibujo que se reparte para el resto del mundo. Y volviendo a Estados Unidos, a los 50, en este contexto de los que no se ponían el sellito pero jugaban con esto del magazine, había un autor muy importante muy reconocido, llamado Harvey Kurtzman, que incluso trabajaba para Playboy también, y que obviamente no era para chicos. Y en 1959 saca un libro, que es de los pocos libros de historieta de cómic, que tiene el nombre del autor en la tapa. Harvey Kurtzman, el libro de la jungla de Harvey Kurtzman, ¿sí? Como diciendo, ¿vieron como los libros, como en las novelas, como en cualquier libro? Acá también está mi nombre. Esto es un cómic de autor, esto lo hago yo. No sé si tenía condicionamiento, supuestamente no tenía condicionamiento editorial, él saca su propio libro, un cómic de autor, ¿sí? Y hace en un libro de 140 páginas, ya no era nada corto, por eso a mí el término historieta, si bien me sale del alma, cuando lo pienso 2 segundos no me cae, porque historieta viene originalmente de historia corta y sin importancia. 140 páginas, tiene 4 historias, que bien con un tono de sarcástico, sigue siendo del humor sarcástico, más para un público de sátira adulta. Y con este personaje, y sobre todo con este otro, con este de Harvey Kurtzman y otros más, y principalmente Robert Crumb, surge en respuesta a este código de censura, que los que se querían manifestar realmente, porque ya les daba a limitarse, porque era el código de censura autoimpuesto era impresionantemente limitante, surge también por su razón de ser, se iban un poco al carajo con las tapas de algunos cómics, y es verdad que los chicos iban a comprar ese cómic, lo veían al lado de otro, y en ese momento era muy, hoy los pibes de hoy no, pero hace 70 años atrás era chocante. Pero bueno, se fueron al otro lado. Esto dijeron, vamos a hacer la nuestra, como nosotros hacemos ahí, que sacamos fotocopia y hacemos nuestro fanzine. Así surge lo que se llama cómics, ¿sí? Es la reacción a esta censura en gran parte, pero no cómic con K, con C, cómic con X, ¿sí? Una X como diciendo, siempre la X es como algo disruptivo o algo que no se conoce, algo incógnito. Bueno, cómics. Eran irreverentes, muy irreverentes. Acá yo, para buscar un ejemplo de página, por si había chicos, busqué, porque hay páginas más crudas. Sin filtro, under en el sentido de que eran cosas que se vendían en determinados lugares under de la sociedad también, donde se vendían otras sustancias y otras cosas. Y bueno, uno de los más emblemáticos fue Robert Crumb. Ya con ver la tapa nos damos cuenta de que adentro no va a ser suave. El número 1, ¿sí? Esto sirvió de cuna para muchos grupos minoritarios. Vuelvo a recordar que estoy hablando de hace 60 y pico años atrás, ¿sí? Porque empezó a dar lugar a que, como cada uno hacía lo que quería y no había filtro, empezaron a haber muchas personas ver su lugar para contar su historia, sus vivencias, por más particulares o capaz que no tan particulares, que estaban viviendo otros y otros se pudieran asociar a lo que leían acá, y por eso también tuvo su éxito en el ámbito. Empezaron a aparecer cómics autobiográficos, olvidándonos lo del ratón del campo de concentración, porque no se conocía en ese momento que había existido alguna vez. Muchos de los que estaban en esta corriente dicen que el primero fue Justin Green, el autor era Justin Green, la historieta era Vinky Brown, conoce a la Sagrada Virgen María. Hay un par de páginas nada más, también tuve que buscar las páginas para que se pueda ver para todo el mundo. Era una situación que, bueno, esta persona vivió, evidentemente, que no era la que se mostraba al público. Y por otro lado también sirvió para mucha gente del colectivo homosexual de mostrar sus ideas, ¿sí? En Japón, ya les digo, ya había cierto manga donde se empezaba a manifestar la homosexualidad, que era algo que el código de censura lo prohibía totalmente. Bueno, acá no. Y no solo, bueno, surge también la primera publicación, It Ain't Me Babe, hecho por un colectivo femenino, incluso,
que duró un solo número, pero después de ese número, una de las que hicieron esta publicación con un montón de otras mujeres, durante 20 años, con 17 números, fíjense que la continuidad acá no es la misma que en una publicación de Marvel y DC, que es una por mes, hicieron 17 números en 20 años, porque así como publicaban lo que querían, lo hacían como querían, y a veces, bueno, era un poco desordenado, era muy under, era muy lo que se podía hacer. Sacan Women's Comics, que la idea es eso, era hablar de feminismo, sexo y homosexualidad. Y en el último número de 1992, o sea, hace 31 años, le cambian el nombre a Women por Women's, ¿sí? Sacando la palabra men de women, sacando la palabra hombres de mujeres en inglés. O sea, están hablando de palabras que tienen que ver con la inclusión, cambiar alguna letrita, como se discute últimamente tanto como si fuera algo nuevo. Bueno, en el cómic, o el cómics más bien, pasó hace 30 años esto. Pasó de largo, se ve, pero pasó hace 30 años. Por eso digo que es una forma de comunicación y de arte que parece que merece un poco más de atención, porque pasan estas cosas de hace rato y hoy en día las hablamos como si fuera algo nuevo. La cuestión es que surgía la necesidad de un nuevo concepto, volvemos para atrás, ¿sí? Y uno de los divulgadores de historieta, que algún comunicado, en alguna publicación de información sobre historieta, un tal Richard Kite, decía que cómic no es inclusivo para publicaciones maduras, pone todo entre comillas para decir justamente lo que le decía yo antes, madura no quiere decir ni mejor ni peor, sino que para público adulto. Y en un artículo en 1964 dice, cuando a mí me encuentren usando los términos historia gráfica, lo que se le ocurría a él, por ejemplo, graphic story o novela gráfica, graphic novel, para describir lo que artísticamente sería comic book strip, o sea, artísticamente en el sentido de la libertad artística del autor, ¿sí? Porque arte va a ser el que lo hace de manera comercial porque se lo hizo una editorial y va a ganar plata, va a ser su arte, va a ser su dibujo, pero artísticamente en el sentido de libertad artística, más que nada pienso yo que quiere decir, sabrán lo que quiero decir. Y puede que los use incluso en algunos que no sean tan serios, por ejemplo el Jungle Book del libro de la jungla de Kurtzman es un libro de humor sarcástico, pero tratando temáticas serias posiblemente, ¿sí? Entonces empiezan a salir esos términos empiezan a circular de graphic novel o graphic story. Otros editores de historietas de terror de ese tipo empiezan a sacar otros términos como illustory, picture fiction, todos sin pena ni gloria, ¿sí? Pero sigue estando presente ese estigma del que hace cómic que se dedique a otra cosa. Dentro de esa movida del cómics había gente que era profesional, porque otra cosa que no dije de la movida del cómics era que los que participaban de esa movida no eran necesariamente artistas formados, ¿sí? Entonces en paralelo surgen los artistas formados más en ese sentido profesional y que capaz ya tenían cierto renombre, como Wally Wood, y sacan lo que es el PROSI, pro de profesional justamente, ¿sí? SIM viene de una abreviatura de magazine, de revista, ¿sí? El cómics era más como un fanzine, una revista hecha por fans. Y empieza a impulsar publicaciones que se iban de hechos, de simulaciones de hechos verídicos, publicaciones de fantasía pero para adultos, ¿sí? Y empieza a hacer con Witzel en 1966, con otros monstruos que hoy bien conocemos en día, los que sabemos algo de historieta, como Frank Frazetta, Gil Kane o Steve Nick, ¿sí? Ahí está el número 1. Fíjense que hay distintos tipos de dibujos, hay más realistas, menos realistas, pero apuntando a fantasía para adultos. Y en ese contexto empiezan a salir también como historias autoconclusivas, con nombrecitos que van y vienen, y a la vez aparece el ISBN, el indicador, ustedes cuando ven el sello de barra ven un numerito, ese es el ISBN, es un número que identifica la publicación, ¿sí? Y eso se suele dar con publicaciones de estilo encuadernado, tapa blanda, pero de cartulina, o como sería el material, papel más grueso, el TPB, ¿sí? Que era lo que venían haciendo en Japón con los mangas hace rato, y en Japón sí tenían éxito, ya estoy hablando de fines de los 60, acá todavía no la pegan, en América todavía no la pegan. En Francia empiezan a darse estas historias, estos cómics de fantasía, pero le doblan la apuesta no solo en el contenido literato, sino en el arte gráfico, en el dibujo. Empiezan a aparecer otros que no solo dibujaban, sino que coloreaban, usaban unas escalas de grises, o sea, se ponían cada viñeta a conciencia a hacer dibujo, lo que se llama color directo, ¿sí? Ellos mismos lo dibujaban y lo coloreaban.
Hay que aclarar que en Estados Unidos, para que la historieta salga más rápido, uno la dibujaba, la otra la entintaba y así podía salir a fin de mes. Acá se permitía una libertad distinta para producir cosas de una calidad formidable como los que ven ahí, en una revista que se llamaba Metal Hurlant, o como sería en francés, lo que termina siendo heavy metal en Estados Unidos. ¿Sí? Es una publicación conocidísima. Con artistas como Richard Corbin, que es estadounidense, ¿sí? O los belgas esos, François y Luc Joutier, que fíjense que juegan mucho con el arte adentro del cómic. ¿Sí? Podemos seguir con distintos ejemplos que siguen siendo en Metal Hurlant, como lo de la familia Bunker, de Jean-Michel Nicolet en 1977, o sea, nada, pasó, no sé, del 75, 77, sigo en el 77 y empiezan a aparecer en esos años. Yo agarro ejemplos particulares porque algo agregaron, pero un montón de artistas zarpados además de esto. Geronatón, que era alguien que estaba con Asterix y Obelix, se manda con hiperrealismo, es decir, con dibujos muy realistas, haciendo una novela maya, supuestamente, en una publicación francesa, supuestamente la primera novela maya. Pero bueno, lo que importa acá, más que nada, es el dibujo recontrarrealista que tenía el muchacho. Fuera de Metal Hurlant, Alex Barbier en 1979, con acuarelas, hace una novela sobre temáticas no usuales, como la soledad y la homosexualidad, seguía siendo inusual. Y en este contexto ya de más allá del cómic, también dándole una impronta más fuerte también a lo que es el arte gráfico, ¿sí? Y empiezan a aparecer lo que son los álbumes de artista. Podemos decir que una denominación más dentro de todo. En Europa se usa mucho la idea de álbum de artista, donde no importa el tiempo que tarde en salir la publicación porque se sabe que requiere un tiempo importante para llevar a cabo esos dibujos. Uno de los más reconocidos era Enki Bilal, sacaba uno cada 3 o 4 años. Teníamos un argentino en ese campo, uno de los primeros de esta camada, Juan Jiménez, que falleció hace 2 años en la pandemia, mendocino, pero que estaba radicado en España. Junto con Alejandro Jodorowsky y otros más, eran un grupo de locos autores europeos, más bien trabajando en Europa algunos, que se los conocía como los asociados humanoides, o como se lea eso en francés, que sacaban este tipo de obras en publicaciones como Metal Hurlant o Heavy Metal, ¿sí? Pero bueno, Juan Jiménez había sacado su propia publicación integral de Horroa en 1985, ya estamos en los 80. Y esta camada de artistas tan gráficos impulsa a otros artistas que no eran tan realistas con el dibujo, ¿sí? Empiezan a aparecer artistas más manieristas, artistas que exageran algo de la realidad para manifestar su arte de manera un poco más abstracta, diría yo. Y ahí aparecen animales como Bill Sienkiewicz o Dave McKean, que ayer mostraba Juan cuando hablaba de Sandman, que incluso no es que la pegan en publicaciones estas de álbum de autor, sino que la pegan en la industria del cómic de Marvel y DC. Este ejemplo que muestro acá es de Marvel y el ejemplo del otro lado es de DC, ¿sí? Y bueno, y este tipo de artista pictórico sigue llevándose a cabo hoy en día. Tenemos autores como Alex Ross, Gabriel Delotto, Oliver Mejo, que fíjense lo que es cada página, lo que es cada cuadro de estos animales. Y les digo, o sea, son cómics industriales, ¿sí? No son de lo que se publica mes a mes, pero tenemos esa calidad de artista, tenemos mucha calidad de artista. El que lo hace más rápido no quiere decir que sea menos artista. A veces el tipo te corre y me imagino que tenés que hacer el dibujo de una manera, no te puedes permitir hacer esas páginas. Pero a lo que voy es la diversidad. Uno puede encontrarse con eso hasta en el cómic de masas, ¿sí? Imagínense cuando uno se va de la masa y se la juega un poco más, hay cosas más experimentales, hay cosas más que nos pueden sorprender más, que nos pueden hasta gustar. Volviendo un poquito para atrás para continuar de dónde sale la novela gráfica, que había propuesto ese término este tal Richard Kyle. El primer álbum que sale como autoproclamado novela gráfica es una historia que se llama Bloodstar, de Richard Corbin, este que les mostré antes de Metal Hurlant. Bueno, saca una historieta que se llama Bloodstar, de 104 páginas, una historia de fantasía, pero ya en la portada o en la solapita del libro le pone novela gráfica. Ahí empieza a pegar el término novela gráfica, año 76. 75-76. En el 76 también sale otra publicación, también de fantasía, pero con un estilo de dibujo bastante diferente, Beyond Time and Again, de George Metzer, que también aparece como novela gráfica. En el 76 también sale como novela visual una obra de un animal que es Jim Steranko, pero bueno,
Pero tiene otra, para muchos esto ya no es una historieta, ¿sí? Son ilustraciones, bueno, como decía ahí, como novela visual. Es una novela que va mostrando dibujos. Es discutible si es cómico o no, importa diferenciarlo o no, eso es parte de esta charla también. Pero sale como novela visual. Y en el 78, Will Eisner, que es un artista ya recontra consolidado, recontra reconocido, saca Contrato con Dios, que vuelve a esto que yo le mostraba del Gekiga, de Master Race, de tocar temáticas más realistas o incluso biográficas, llevarlas a una situación que si bien es una ficción, la historia que plantea ahí es asociada a su realidad, y saca Contrato con Dios, que si bien es una obra única, está compuesta de 3 historias más cortas, con un realismo muy dramático y sin ficción, ¿sí? O sea, sí ficciones son ficciones, pero en el sentido de que está basado en cosas que pueden pasar en la realidad. No hay dragones, pterodáctilos, navecita espacial, ¿sí? En un estilo que incluso desafía un poco el cómic en el sentido de que le gusta usar viñetas grandes o incluso una viñeta por página, y eso va un poco para atrás en la historia del cómic, incluso lo que se llama pantomime cómic, que un poco era la idea de Will Eisner. El pantomime cómic era un cómic mudo, que era página a página, sin texto, era una viñeta, o sea, cada página era una viñeta, era una secuencia de imágenes que relataba una historia, pero no estaban plasmadas en una página. Entonces quería ir un poco para atrás porque aparentemente tenía un poco ganas de ligarse de la historieta también para que digan mi producto es para adultos y no para chicos. Un poco de intencionalidad parece que hay. A eso voy ahí con esa pregunta. Este distanciamiento estructural al cómic, ¿qué es a propósito? Bueno, se empezó a generar una movida sobre hacer cómics que sean realistas y que no involucren fantasía, ¿sí? Y así surge Ross, por ejemplo, una publicación periódica y lo que se denomina cómic alternativo. Un grupo de gente que decía, el que entra acá hace cómic de autor, es decir, hace lo que quiere, pero tiene que ser realista de contenido, de experiencia en lo posible personal autobiográfico, pero recalcando que no tiene que ser ni de superhéroe, ni de fantasía, ni de ciencia ficción, ¿sí? Y así empieza a surgir Maus, que viene es una metáfora de gatos y ratones, ahí viene la historieta esta del holocausto que tiene con ratones, que a pesar de que hay ratones, no es ninguna ficción en el sentido, acá está manifestando en un cómic casi autobiográfico, porque es un autor que habla de lo que le había pasado al abuelo en realidad, en los campos de concentración, en la situación de los nazis, de Art Spiegelman, que Art Spiegelman se había iniciado un poco en la movida del cómics, o sea que viene con todo este bagaje. Y es un precursor, es uno de los precursores de Ro, que ahí tienen, por ejemplo, las distintas tapas de Ro. Fíjense que las tapas juegan con distintos tipos de arte también, ¿sí? Porque Ro empieza a cambiar, incluso se autodenomina como Graphics Magazine, como un magazine gráfico disruptivo, por eso era X, en el sentido que se podía usar distintos tipos de arte, ¿sí? Y tuvo distintas etapas. Una etapa donde se decía, mientras más texto tenga, más maduro parece, y de pasar a la etapa de mientras menos texto y arte más loco tenga, más distinto, más disruptivo, mejor, más gráfico es. Siempre apuntando a la disrupción. Bueno, y entre todo esto, ¿qué pasaba con las grandes editoriales? ¿Sí? Empezaba a hacerse fuerte el término novela gráfica y obviamente que Marvel y DC dijeron vamos a tener que hacer plata también con el término novela gráfica, pero nos vamos a tener que ir un poco a un público más maduro también, porque el público de Marvel y DC hasta entonces era bastante adolescente, con suerte, o juvenil, aunque había cosas interesantes, no digo que no, pero no pasaba al plano adulto. Tranquilamente hoy un adulto, yo lo he hecho, puede leer un cómic de los 70 de Marvel y DC, sobre todo de Marvel, y sentirse identificado con una cosa y está todo bien. Pero había cosas que no podían pasar a otro plano, primero porque capaz que no lo vendían al público que querían, y segundo por el código de censura. Entonces saca Marvel, DC saca una novela de 3 números llamada El Mundo de Krypton, un poco para promocionar, aprovecha esta movida de la novela gráfica para promocionar las películas de Superman de ese momento. Pero Marvel sí se la juega, en 10 años saca una serie de 75 títulos que se llama novela gráfica, Graphic Novels, y había alguna cosa que compilaba que eran más historietas aventuradas, había otras que no, era más del estilo de fantasía de la heavy metal o la metal urbana. Y yo la que destaco acá entre todas estas es esta de X-Men, Dios ama, el hombre mata, porque usa la mitología de X-Men, o sea, va apuntada al que conoce de X-Men, pero deja marcado un argumento que fue voz de todos. Si van a ese link de YouTube que está ahí, van a ver un videito que se armó de pelote por esta historieta. ¿Por qué? Porque los X-Men son mutantes, son personas que nacen distintas a los demás, con lo que se le dice poderes, digamos, ¿sí?
Y los seres humanos un poco como que tienen miedo porque de repente al lado de ellos tienen a alguien, no sé, que se puede prender fuego, que se hace enorme, que tiene poder mental y adivinar lo que está pensando, y ahí empieza a haber cierta discriminación, y esta historieta lo marca bien. Y en esa discriminación el villano de esta historieta es un reverendo que dice, estos mutantes no vienen de Dios. Entonces empieza a hacer toda una movida que socialmente juega y empieza a hacer diferencia dentro de la sociedad mutante, es decir, este personaje que está ahí, Magneto, dice, esto me hace acordar a cuando yo era judío y estaba en los campos de concentración, porque me estaban discriminando por ser judío. Así que, ¿qué vamos a hacer al respecto? Bueno, empiezan a mostrar eso y que el villano de la historieta sea un reverendo y que uno de los héroes sea un tipo que consideraban terrorista, eso en la vida real, en Estados Unidos, causó cierto revuelo, porque por más allá de que no tenía el símbolo de que este cómic no es o sea, estaba más allá del sello de autocensura, X-Men lo leían los chicos, entonces los chicos iban a comprar esta historieta, llegaban con esto a la casa y a algunos padres se les gustaba la peluca. Entonces fue algo que dio que hablar. Y a partir de esos años, la verdad que ese sello empezó a perder poder, porque esto se empezó a meter en la sociedad, y en DC dijeron, vamos a hacer algo al respecto, con personas como estas que ven acá. En Inglaterra se estaban liberando unos escritores que es una década dorada, con un montón de animales, de escritores y dibujantes, como esos tres que ven ahí son Alan Moore, Neil Gaiman y Grant Morrison en los 80, tres guionistas ingleses, o sea, del Reino Unido, que hacían historietas, hacían cómics, hacían guiones que, nada, te hablaban de mecánica cuántica como te hablan de un cuento de un paseo por el parque, en los 80, ¿sí? Y cosas locas, filosóficas, de la Guerra Fría, que hablábamos recién de Watchmen, de un montón de otras cosas, con unos dibujantes que eran unos monstruos. Acá no me voy a poner a hablar de esto porque no tengo mucho tiempo, me hubiese gustado hablar, pero hay otros ingleses más allá de esos que ya venían tocando esos temas. Pero ¿qué pasa? Estos en particular, junto con otros más como Dave Gibbon, Rick Page, que era el que estaba mostrando recién que pasé rápido, Brian Boland, que es un dibujante de un animal, bueno, con Alan Moore sacan B de Vendetta, La cosa del pantano, La broma asesina, Comedy, lo que hemos hablado en las otras charlas, que vimos que tenían su porte. Neil Gaiman saca Sandman, que hablábamos recién con Juan y Guille, un cómico onírico donde se meten en la cabeza, en las emociones. Grant Morrison agarra de la nada personajes de DC superheroicos que no eran comercialmente redituables, como Animal Man, Doom Patrol, le dijeron hacer lo que quiera con ellos, e hizo unas cosas que salen de la estructura del cómic, los personajes hablan con el lector, aparece el mismo escritor en las historietas, hablan de distintos tipos de filosofía que yo ni sabía en mi vida que existían, o de grupos y movimientos artísticos, mezclan de todo, y hay que estar bastante despierto para leerlo, no es necesario que entiendas todo, pero lo que sí, que te abren la cabeza, te la abren de acá, te pasan a otro plano dimensional. Eso pasa en los 80, combinando este talento del Reino Unido con esta llegada masiva en Estados Unidos. Y se inicia el sello Vértigo, que ahí le tenemos que hacer una tapa de oro en cada lugar que se precie la historieta. Karen Berger, la editora de DC, o sea, una mente creativa de DC que pasa a ser editora de este sello, donde están todo este tipo de historias de cómics, ¿sí? Que luego se compilan en novela gráfica, en lo que se considera novela gráfica, ¿sí? Y con el tiempo surgiría Black Label. Bueno, esos son algunos de los cosas. Black Label es algo que surgió hace 5 años porque Vértigo cae, porque Karen Berger se va, y dentro de Black Label no solo están esos cómics, sino que aparece también el mainstream de Batman, de Superman, de lo que sea, pero siempre apuntando a cómics para un público más maduro. Como dijo Alan Moore, en esa época nos pillaron en la gran vía de la cultura, o sea, de llevar el cómic a otro nivel, llevando los calzoncillos por encima del traje, diciendo, lo hicimos usando a los superhéroes. Tan criticados eran los superhéroes, pero la realidad es que esto se llevó a otro plano con historietas como Watchmen, y dijeron, bueno, sí, al final fueron un medio para llevar a esto de manera masiva. En el mainstream empiezan a meterse más allá del sello de Vértigo, estos autores que trajeron del Reino Unido, combinados con otros estadounidenses, se meten en una nueva etapa de DC Comics, que es más, reinician toda la editorial para cambiar totalmente las temáticas y hacerlas más maduras, y se meten en Batman, se meten en Daredevil, en Marvel, el Escuadrón Suicida en DC, de Question. Autores que a veces son periodistas, son politólogos y bueno, meten temática que con la excusa del superhéroe hacen una llegada masiva y aparte ponen de manifiesto algunas cuestiones muy interesantes. Por ejemplo, ahí, esa es una historieta que me gusta mucho, de Batman, donde aparece un personaje que se llama Anarquía,
Y cuando uno llega a las últimas páginas y se da cuenta quién es Anarquía, te deja pensando. Te deja pensando mucho. Y Anarquía es un tipo que lo ve a Batman como un tirano, entonces bueno, ahí tuvo una situación de lucha social entre excombatientes de guerra y la policía, de que todo lo manipula este tipo, que es más joven de lo que uno piensa. En los 90, ya con toda esta movida ya bastante formándose todo, empieza a salir el cómic no solo autobiográfico, sino periodístico también. Y creo que el ejemplo más destacable de este cómic, yo no leí mucho la verdad, es Joe Sacco, con Palestina en la Franja de Gaza, que es un periodista de campo, y el loco en vez de hacer una agenda, hacer anotaciones para Times, creo que era New York Times, que publicaba sus informes, se le ocurre hacer historieta, metiéndose él, y la pega bastante. En esta temática autobiográfica también mostrando distintas situaciones en el mundo, también está Marianne Satrapi con Persepolis en el 2000, que bueno, vivió su infancia en Irán, de la Revolución Islámica, ¿sí? Siendo una exiliada intelectual dentro de Francia. De eso se ha hecho esta película, ¿sí? Y bueno, si vamos al campo nacional hay muchos ejemplos, yo rescato esto porque son bastante nuevos, están al acceso de todo el mundo, hablan del conflicto de Malvinas, esto que muestro primero. Lauri Fernández ha ganado premios por Turba, se ha ido a Inglaterra a hacer investigaciones con ingleses, acá en Argentina obviamente con argentinos de distintos campos, soldados, oficiales, para hacer una historieta que se llama Turba relacionada con el conflicto de Malvinas, pero no poniéndose de un lado o viendo unilateralmente, no. Un aspecto global de la historia. Puchi Bayú, un chico de Tres Arroyos que ha venido varias veces a Bahía. El año pasado vino una historieta, otro evento que hacemos historieta acá, con un ex combatiente al que entrevistó, un ex combatiente de Mar del Plata que entrevistó cómo era su situación personal en el conflicto de Malvinas, y saca tortas fritas de polenta, una historieta hecha en primera persona que este año se editó en Inglaterra y es bien recibida en Inglaterra, ¿sí? Y también pensando en historietas tipo agenda, no necesariamente conflicto bélico, cosas lamentablemente feas, sino una agenda de viaje. Acá hay una chica que se llama Paula Andrade, que la está pegando mucho en el internacional, que se fue a Finlandia con una beca para hacer historietas que pensaba hacer sobre la cultura finlandesa, y sin querer, queriendo, terminó haciendo un cómic sobre su estancia en Finlandia, sobre lo que aprendía como si fuera una agenda de viaje. O sea, la historieta como una manifestación de lo que uno quiere, de lo que uno vive, ¿sí? Pero bueno, entonces ¿en qué quedamos? ¿Cuál es la verdadera diferencia que puede haber entre, o puede ser que la verdadera diferencia puede que esté entre cómic de autor, cómic editado o cómic industrial? O sea, ¿qué sentido tiene hablar de novela gráfica, historieta, cómic, manga? ¿Cuál es la verdadera diferencia acá? ¿De qué estamos hablando realmente cuando hablamos de novela gráfica? Cómic de autor es algo que hace alguien liberado, ¿sí? Sin freno editorial, sin freno industrial, porque bueno, una cosa es una editorial y otra cosa es una editorial como Marvel o DC, que seguro que tiene su lista de normas para que te puede limitar la escritura, el dibujo, lo que sea. El cómic editado, ya le digo, cuando hay edición, hay edición. Edición es cortar y pegar y otras cosas más. Capaz que te da mucha libertad, capaz que no. O sea, el cómic de autor va a estar editado generalmente, pero depende de la editorial. Y el cómic industrial es esto, Marvel y DC. Para Marvel y DC vos tenés que sacar un cómic por mes. Eso en el dibujo te va a limitar, me imagino. En el guión, capaz que hay algunos temas que mejor no tocar. Eso va a depender de la editorial también. Por eso le puse como industrial. Y después lo demás es una diferenciación de género nomás. Si te gusta el de terror, te gusta el de terror. Si te gusta el de horror, el de superhéroe, el adulto, el infantil, ¿qué importa? Cada uno tiene su gusto, ya está. Y las estructuras también, si tiene formato de libro, de revista, tapa dura, tapa blanda, son estructuras más físicas que hoy en día, webtoons, hoy en día, cómic digital, vamos a ver hasta dónde dura la estructura física. ¿Qué es lo que importa dentro de todo? Y bueno, para no hablar yo, pongo la opinión de tipos que están más metidos en esto que yo. Por ejemplo, Álvaro Ponce es un analista, es un académico que estudia la historieta. Dice, el término novela gráfico ha sido muy afortunado en Estados Unidos y España. La superación de una visión del tebeo, este es español, por eso dicen tebeo, yo la entiendo como forma del cómic de autor, ¿sí? Ligada a un formato que se asemeja a las tradicionales álbum, cuadernillo, revista, de cercano al libro, o sea, algo de autor con un formato parecido al de un libro. El autor controla lo que contiene esa obra,
¿Sí? Eso es lo que a él le importa decir cuando habla, si escucha novela gráfica, él lo asocia con eso. Más allá de un formato, porque bueno, acá han salido colección Salva, novela gráfica de DC, novela gráfica de Marvel. Eran compilaciones con tapa dura, punto. Algunas las puede considerar novela gráfica porque empiezan y terminan. También hay una trampa en la historieta de superhéroes, como esa de X-Men. Yo la considero una novela, pero algo autoconclusivo y tenés que conocer de X-Men para meterte en ese mundo. Ahí el contexto está jugando con una ventaja importante si vos sabés sobre X-Men. En cambio, en una novela como en algo como Watchmen, que empieza y termina, también vos ya sabés de superhéroes porque ya es parte de la mitología moderna, pero no tenés que saber de los personajes de Watchmen. La empezás a leer en el primer número, la terminás a leer en el último número, está contenido todo ahí. Ya termino. Otras opiniones. Acá, Julián Clemente, editor de Panini en España, de Marvel en España. Un poquito largo, pero vale la pena. Cuando le hablan sobre novela gráfica, te dice, ¿no significa esto infravalorar el cómic bajo otro género socialmente aceptado, como lo es la novela? ¿Por qué es necesario el término si el cine no se llama novela audiovisual? Creo que novela gráfica es negativo. Parece nacido un intento de dignificar para un tipo de público algo que no necesita en absoluto ser dignificado. Me da un poco de vergüenza ajena cuando veo frases como basado en la novela gráfica de, especialmente referido a títulos que jamás se consideraron como tal. No obstante, entiendo que en ciertos ámbitos se haya normalizado el término para señalar cómics unitarios que se ofrecen en un formato similar al de la novela tradicional y que pueda ser útil, ya que hay un tipo de lector que solo le interesa ese tipo de producto. Pero para este gallego, para mí todos son cómics, todos son TVOs. ¿Sí? En España, el TVO, ese término sale de una publicación en principio del siglo pasado, del 1910, que se llama TVO, que era infantil. Entonces ahí también hay un estigma que TVO, después quedó la historieta, lo que nosotros decimos historieta, ellos en realidad, si bien inventaron el término historieta, para esto usan el término TVO, y está asociado a ese cómic que era para chicos, ¿sí? Está más allá incluso de un término que era de otra cosa, no, el término ya estaba implantado en lo que era historieta, y lo siguieron usando, y en un principio era para chicos. No le importa, para mí el TVO es una cuestión nostálgica, la terminología, la etimología, no importa todo tres carajos, es TVO, todos sabemos que estamos hablando. Otro académico, Manuel Barrero, también español. Los españoles tienen varios estudios sobre historia de la historieta, sobre cultura de la historieta, es muy interesante. Sobre el uso del término de novela gráfica, con esta actitud, de nuevo solo se insiste en el complejo de inferioridad de muchos autores y críticos, siguen relatando sobre la historieta. También indica, el debate sobre la naturaleza de la historieta y su entidad como medio no puede ni debe establecerse sobre los géneros que principalmente transmitió, principalmente en un principio. La sátira, el humor o lo fabulístico, ¿sí? Ni sobre los formatos en los que se aprecian. Se aparecen en hojas sueltas tipo folleto, suplementos, secciones de periódico, libros, no importa la estructura, dice él, sino las características del lenguaje, o sea, lo ve como un medio de comunicación, ¿sí? Y si vamos a hablar de la característica del lenguaje, puedo seguir hablando en otra charla, le muestro ejemplo corto nada más. Nos queda por hablar de cómic experimental, donde ya se desafía la estructura de las viñetas. Por ejemplo, fíjense lo que es esto. A dónde empiezan a leer, a dónde terminan, es la cinta de Moebius, es algo que tiene un punto, pero no sabes cuál es el primero, cuál es el último, así que hacer la secuencia ahí, hay que leer esas dos páginas, a ver cómo es, o si tiene una intención, fíjense que hasta, ustedes no lo alcanzan a ver, pero hasta los globos se dan vuelta. O si no tenemos una sola viñeta, pero en esa viñeta hay toda una secuencia de movimiento bien directa, bien definida, que no puede decirse que eso no es historieta porque no está en más de una viñeta, ¿sí? O sea, se juega mucho con el lenguaje de la historieta en el sentido de lo que es la secuencia de imágenes y hay estudios a rolete, no tanto a rolete, pero hay varios estudios sobre eso. También nos queda hablar lo que le decía recién, cómic digital. Acá pongo el ejemplo de los webtoons, que si quieren, acá lo tenemos al autor, incluso de ese, al autor, al que creó ese sitio, toxicomics.com. Es un sitio que pueden entrar libremente, que el que quiera aportar pueden hablar ahí por Juan Romera. Y van a leer el cómic en el celular, lo van a leer en la computadora, lo van a leer de una manera fluida. Uno que tiende a criticar, a mí me gusta el físico, me gusta el papel, sí, ahora a mí por ejemplo me gusta. Pero cuando entré a la página lo leí en el celular, la verdad que lo leí con una facilidad que impresiona. Entonces está ese formato, hay que tenerlo en cuenta. Y las inteligencias artificiales, ¿qué quedamos con inteligencia artificial? Fue un tema muy importante este año, sigue siendo un tema muy importante en varios campos del arte, de la ciencia, y hay gente que ya empezó a programar, o como se diga, todavía no estoy familiarizado con el lenguaje para este tipo de programas, que le dice o setea
a un algoritmo, a un programa para que le diga, haceme una historieta sobre tal cosa y cuadrito a cuadrito le va describiendo, pero no hay nadie dibujando. Hay una descripción, capaz que excelente la descripción, el prompt, como le dicen, pero no hay dibujante, ¿sí? Y no hay guionista, hay alguien describiendo y es el programa el que termina haciendo o el guión o el dibujo o las dos cosas, y eso es un desafío que va a tener toda la comunidad artística, que ya está teniendo. No solo artística, esto pasa en todo, yo acá porque estoy con el ejemplo de historieta, ¿sí? Y bueno, y acá otras cosas que son ejemplos sueltos que encuentro de cómo son disruptivos del lenguaje de la historieta. Acá no tenemos una historieta bidimensional, la tenemos con profundidad, incluso al panel. Allá también tenemos cada viñeta, el personaje entra y sale la viñeta. Esto, que Chris Ware, este salió de Raw, de esas publicaciones experimentales de cómic alternativo. Hace secuencia de viñetas, pero a la vez hace muchas viñetas relacionadas con esas secuencias, es una cosa de loco, le da importancia a secuencias que son por un mínimo movimiento, todo tiene su razón de ser. O sea, hay muchas cosas para aprender de la historieta y para aprovechar. Acá tenemos un ejemplo de un personaje de historieta leyendo una historieta que nos está hablando a nosotros fuera de la historieta, no solo que salta la cuarta pared, hay otra pared metida en esa pared. Se puede jugar de una manera impresionante con esto, ¿sí? Y bueno, muchas gracias por el aguante, porque si me sigo yendo por la rama no terminamos. Si quieren preguntarme algo, a ver que están de acuerdo, que no están de acuerdo. Porque esto presta debate de estos temas. Bueno, gracias por escuchar. ¿Cómo querías? Sí. Yo llegué de casualidad, pero me da la impresión de que la historieta es como una pantalla que se mete adentro de otra realidad. En cambio, la novela te cuenta en tercera persona. Por eso ahí hay que entrar con lo que es la definición de novela, la etimología de novela. Yo no la busqué, pero por alguna razón ellos buscaron esa palabra. Capaz que etimológicamente o las definiciones de novela, como cuando yo me animé a buscar cuáles son las de cómic, es un despelote. No es, la definición esa de la RAE está muy buena, pero en realidad es un desafío lograr una definición de cómic cuando vos ves que la secuencia las podés jugar con la secuencia como les mostraba recién de manera impresionante. Con lo que es novela, con lo que es eso que decís vos, capaz que se puede jugar de manera que a lo que se le ocurrió decir novela gráfica, y bueno, acá aparte teniendo en cuenta que fue hace 50 años atrás, los términos con las décadas van cambiando según la plasticidad que tenga ese tipo de arte. Pero sí, a ver. A diferencia de una película, esta quinta de la película. Además, tiene el movimiento. Sí, eso en cuanto a lo que decía Clemente Ponce. Pues, sí, tal cual. No, totalmente lo que yo creo que más que novela es cómic de autor. Si me preguntan a mí, a lo que se refieren con algo para ese público, alguien que quiera leer algo que sea auténtico, no condicionado. Después cuestión de gusto. Pensaba, capaz que como que novela gráfica, el libro, me imagino que para poder separar, es como que tiene una temática como más profunda, más rica, pero pensaba esto que sea historias como vos, que también tiene una temática súper profunda, y empiezan a cruzar lo que es realista es la temática que toca, porque también está eso, o sea, son metafóricas, o sea, la de Mouse no es realista, no eran ratones y gatos, era una representación del tipo. En Watchmen, el Doctor Manhattan representa el poder atómico que tenía Estados Unidos, de cierta manera. Y uno hay que meterse en la cabeza del autor, ¿no? Porque uno supone cosas, pero lo que realmente el tipo quiso describir, o no le importa querer describir algo, quiere jugar con ver qué opina cada uno también. En un medio donde vos no tenés solamente palabras, tenés imágenes también, porque muchos guionistas, bueno, en la historieta también tenés la dupla, guionista-dibujante o el integral, y cuando es guionista-dibujante tenés a Alan Moore que te dice de esta punta a esta punta de la viñeta cómo quiere que le hagas el dibujo, y tenés otro como Grant Morrison, que es otro del Reino Unido, de José, que tiene ideas re locas, como Alan Moore también, pero te dice, haceme una viñeta donde aparezcan dos personajes que se le meten en la cabeza al otro y encuentren todas las emociones rodeándolos y en una espiral vaya hasta abajo en el córtex cerebral. Y el otro, yo digo, tenés que ser dibujante de loco ese también. Entonces hay un trabajo conjunto
A veces se logra el matrimonio bien y a veces no tanto. Yo cuando leí guiones de Grant Morrison, yo digo, Frank Kittery, que es uno de los dibujantes que es más reconocido con él juntos, yo digo, el mérito que le tenés que dar a este tipo, más allá del dibujo, por entenderle esto y que cuadre algo, porque cuando lo veo dibujado por otro tipo, no entiendo la historieta. No la entiendo directamente. A veces, no digo siempre, pero a veces que no la entiendo. No sé qué no sé qué está pasando. Hay una comunicación adentro de la historieta entre los artistas de la historieta, como puede pasar en el cine también, que hay un montón de gente trabajando para algo que va a ver en una imagen, una persona de frente, después como algo masticado. Es complejo y que hay mucho para trabajar y evolucionar. No, para evolucionar me suena que va a ir algo mejor, para explotar. Tenés que ser parte de la asociación. Gracias por su atención. Gracias.